Bueno, en 20 minutos voy a hacer mi mejor esfuerzo para recorrer todo el terreno que se ha visto en relación al manejo de estas condiciones tan complejas. Como tú dijiste, el abdomen abierto es la fase final de una serie de visiones previas, ¿verdad? Pero yo creo que es justo comenzar con esto. Esta reflexión de Sun Tzu en su libro El arte de la guerra, que dice que hay que conocerse a sí mismo y al enemigo para poder ser triunfador en 1000 batallas. Realmente es un precepto importante que se aplica para este y muchos otros tipos de desafíos. El tema de la infección quirúrgica es un tema increíblemente demandante hoy en día. Realmente en los hospitales principales, los más grandes de cada país, están abrumados con este tipo de casos. Y hay que ver que el problema que se establece es cuando el paciente progresa a casos complejos, pues ahí es donde está concentrada la mayor mortalidad. Como vemos, y podemos estratificar la sepsis en 3 tipos, sepsis y sepsis severa y finalmente el shock séptico. Vemos que la fase final, o sea, el shock séptico es la que aporta la mayor cantidad de muertos. Y esto es algo que es producto de una progresión, como vamos a ver más adelante. Volviendo al tema histórico, podemos decir que desde principios del siglo XX, más o menos en el año de 1905, Price y Turek fueron los que principalmente llamaron la atención acerca del tema de que la infección quirúrgica debe tratarse agresivamente por medio de eliminación de los tejidos que estaban comprometidos o infectados. Este concepto luego evolucionó a lo que tú dijiste, que Kirchner propone sus 3 principales estrategias, que son control del foco por medio de desbridación, lavado continuo y volver a realizar desbridaciones de forma sostenida. Esto realmente impactó de una manera importante y hasta nuestras épocas, porque fue lo que logró disminuir la mortalidad en la era preantibiótica. Más adelante, pues aparece la penicilina y nos trae una especie de nueva solución, pero vimos que en el tema de las infecciones quirúrgicas el uso de los antibióticos solo es complementario a la acción del cirujano. Regresando a Kirchner y tratando de ponerlo en un contexto, vemos que el problema infeccioso tiene la característica en relación a tejidos blandos y otras áreas compartimentales que va a alojar el material, el cual es el que provoca que se disemine al resto de los tejidos y por ende no acaba el proceso hasta que no se elimine la fuente de la inflamación y de la infección. Eso exige tener que drenar, lavar y desbridar, muchas veces llevando a consecuencias grandes como inclusive mutilar al paciente con extracción de segmentos de su anatomía, como lo que es la creación de las ostomías en el aparato digestivo. Inicialmente el tema de atención de la sepsis peritoneal representaba una operación quirúrgica compleja y esto establecía que tenía que tener el cirujano una gran capacidad de poder eliminar aquellos tejidos que consideraba que no eran viables o que eran la fuente de la infección. Sin embargo, el tema de la mortalidad seguía siendo un evento muy importante, puesto que la intención de resolver el problema en un solo tiempo operatorio atraía la conservación del foco que podía restablecerse con los días posteriores y algunas veces esto obligaba al cirujano a relaparotomizar al paciente o establecer alguna estrategia innovadora como fue por un tiempo el lavado peritoneal continuo. El tema de abrir el abdomen vino a romper paradigmas en su momento y fue considerado una aberración quirúrgica y de hecho todavía algunos centros y algunas vertientes científicas consideran que la exposición de las vísceras por medio del abdomen abierto sigue siendo muy riesgoso y que por ende no debería considerarse como un método terapéutico. Pero vamos a devolvernos en el tiempo. En el año 1964, Schumer fue el primero en proponer que después de hacer una laparotomía efectiva, debía mantenerse un lavado continuo para evitar que se atraparan fluidos que podían perpetuar el fenómeno séptico en los días posteriores o las horas posteriores. Y él propuso el uso del lavado continuo. Y para este propósito, lo que hizo fue utilizar catéteres que se colocaban en la cavidad abdominal y permitían flujo de suero fisiológico a través de la misma, y esto provocaba un lavado y hasta cierto punto efectivo. Pero el tema es que el uso de tubos provocaba que rápidamente dejara el fluido de establecerse y se interrumpía provocando residuos
y estos residuos no eran del todo exitosos, puesto que también servían como fuentes donde se originaban otros fenómenos sépticos o se distribuyeran por el cuerpo. Entonces, una técnica que fue abandonada. Sin embargo, sí se reconoció que el lavado peritoneal continuo mejoraba la recuperación en la peritonitis. En el año 1970, McKinney y Curry también hacen un estudio acerca de que el uso de la continua, lavado peritoneal en el paciente posoperado con peritonitis difusa tenía un impacto positivo sobre los parámetros de respuesta inflamatoria en los pacientes y por ende consideraban que era efectivo para disminuir el fenómeno séptico que continuaría a provocar una falla orgánica múltiple, lo cual era en esas épocas muy difícil de manejar. En el año 79, Steinberg, regresando al concepto original que Kirchner propone, que lavar y realizar una desbridación continua no era posible hacer si se manejaba la cavidad como un efecto, como una entidad cerrada. Y si, al igual que los abscesos, al igual que las úlceras, la única forma de poder estar realizando un proceso continuo y sistemático es dejar la cavidad abierta. Entonces propone el uso de la estrategia del abdomen abierto como una justificación en el caso de la peritonitis supurativa para poder ofrecerle al paciente una visita consecutiva y de esta manera controlar el fenómeno séptico antes de dar por resuelto el caso. Es interesante que en el año 1981 dos grupos de autores, uno en Boston, que fue John Duff y John Moffat, hacen un análisis de 25 pacientes que realizan la técnica del abdomen abierto y el manejo secuencial que tenían peritonitis y cómo estos pacientes habían tenido una oferta de supervivencia mucho mayor que los otros pacientes que se manejaban con el abdomen cerrado y relaparotomía a demanda. Ese mismo fecha, porque fue realmente en la misma época, pero un grupo de Canadá, que fue el doctor este otro grupo que está acá, el Metani y Tobe, hacen un estudio igual con 24 pacientes. Y lo interesante de este tema es que publican ambos estudios en la misma revista. En este volumen 90, la revista Surgery del año 1981. Y lo interesante es que las conclusiones de ambos son exactamente las mismas. Pacientes que se dejan con el abdomen abierto van a tener una posibilidad de recuperación más efectiva que los pacientes que se cerraron. Y por ende, en ese momento donde la mortalidad era el principal desafío, parecía una conquista caminar en esta dirección. Más adelante, la peritonitis generalizada, así como otro tipo de diagnósticos, empezaron a justificar el uso de la laparostomía. Ahora, sin embargo, la laparostomía era casi siempre consecuencia de un abdomen que no se podía cerrar por razones físicas. O sea, un abdomen que no tenía pared abdominal, que se había destruido parcialmente, o que tenía ya un estado de congelamiento, o que tenía unas vísceras demasiado induradas y edematizadas que no era posible cerrar, eran los únicos que se dejaban abiertos. Entonces, los contextos eran los mismos: peritonitis generalizada, cuando había una contaminación muy marcada, en el tema de la hipertensión abdominal, cuando simplemente las vísceras no podían volver a su cavidad, o cuando había pérdida de la superficie, como en el caso de defectos de la pared. También se estableció que la cirugía de segunda mirada y la cirugía de control de daño eran justificaciones, puesto que se había observado en grupos pequeños que tenían una mejor oportunidad de recuperación cuando no se intentaba operar al paciente en un solo tiempo operatorio. Entonces el abdomen abierto empezó a ganar algún espacio y empezó a estar en las mentes de los cirujanos como una alternativa viable en escenarios específicos. Pero había que considerar las desventajas: la alta tasa de hernias, la presencia de adherencias que producían a cavidades congeladas, la aparición de fístulas por disrupción de las paredes intestinales, la posibilidad de pérdidas de fluidos no controlados, evisceraciones de tipo accidental y otro tipo de consecuencias que se establecen aquí. Hay que tener eso en mente cuando uno deja el abdomen abierto. Entonces, sabemos que no hay verdaderamente un abdomen abierto perfecto, pero sí tenemos que considerarlo seriamente cuando el paciente requiere por algún tipo de diagnóstico que así lo sugiera, como en el caso de la sepsis severa. Volviendo al tema de la sepsis severa, también se observó un patrón en este grupo de pacientes.
que la sepsis severa tenía dos características que había que considerar. Uno es la consecuencia del manejo del paciente. Y estableciendo como una línea de tiempo, se podía observar que entre más tiempo sucediera, la posibilidad de supervivencia del paciente iba disminuyendo. ¿Por qué? Porque empezaba el paciente a caer en estados cada vez de más profundidad, como era la secuencia de que la sepsis llevara a sepsis severa con shock séptico y finalmente fallas orgánicas múltiples, que era difícil de poder anticipar cuál era la evolución de los pacientes. Y al mismo tiempo también observamos que el manejo de este tipo de pacientes, con el paso del tiempo, el costo iba aumentando en forma dramática, hasta que llegó a considerarse que si tenía algún impacto, invertir tanto dinero en el manejo de un paciente que finalmente iba a morir, cuya destino ya estaba establecido porque las consecuencias de la infección no habían podido ser manejadas en las fases iniciales. Entonces se estableció un estado de un escenario muy complejo en esta población de pacientes específica. Entonces, volviendo a los temas principales, podemos decir que los parámetros que hay que observar son el tiempo, la posibilidad de supervivencia y los costos de atención en estos pacientes. Ahora, había algunos factores predictivos de alta mortalidad que tenían que considerarse siempre, porque estos pacientes, obviamente, algunos de ellos vienen con estados muy complejos que no tienen una buena oportunidad de supervivencia. Aquellos que tienen un foco séptico no controlado, o ya tienen la lactoacidosis muy marcada al inicio del tratamiento, o cuando aparecen fístulas intestinales de alto gasto, fallas orgánicas múltiples, estados de shock, edades avanzadas, pacientes con obesidad, índice de masa más de 50, inmunodeficiencia adquirida o de alguna otra naturaleza en la fase de inicio del cuadro, complicaciones que se tratara de una complicación de una cirugía previa, un retraso en la operación inicial de más de 48 horas. Y esta parte la dejé de último, pero es la más importante. Cuando fallaba el método convencional, quiere decir que nuestra escogencia de tratamiento no exhibe la oportunidad de recuperación del fenómeno original. Entonces aquí esta parte la dejo de última porque esta sí tiene una oportunidad de ser mejorada. ¿Podemos cambiar el método convencional de manejo? Bueno, esa pregunta fue la que nos tuvo por muchos años considerando alternativas. Sabíamos que el fenómeno de tratamiento del paciente con sepsis severa se basaba en tres pilares principales: el uso racional de los antibióticos, la terapia de soporte, y el pilar central era la cirugía. Pero la pregunta que se establecía ahora era qué método quirúrgico es el que favorece la recuperación en este tipo de pacientes. Aparecieron una serie de métodos, como es la bolsa de borradas, que ustedes conocen muy bien, que es esto que se modificó a esto, porque finalmente evolucionó de bolsa a una lámina. Luego a otras modificaciones de esa misma estrategia, usando algún otro tipo de láminas adicionales. Luego el doctor Whitman, que propone el sistema de parches, que se coloca unos parches adheribles que se pegan a la fascia y se adhieren como en forma de velcro entre ellos, y podían permitir un acceso, entrada y salida de la cavidad abdominal. Y también se podía complementar con aspiración, como propuso Barker. Y entonces la conjunción del parche Whitman con las gasas colocadas en el ambiente abdominal podían permitir no solamente un cierre de la cavidad en forma temporal, sino también un sello hermético, y de esta manera hasta cierto punto garantizar que no hubiera una contaminación cruzada en la fase de manejo de los días posteriores. Luego aparecieron, bueno, ese es el mismo método, nada más que artesanal, el parche de Barkers combinado con Whitman. Luego aparecen estos dos individuos en escena, que son el doctor Michael Moricuas y Luis Argenta, que proponen la terapia del vacío utilizando un dispositivo especial llamado en ese momento terapia VAC. Ahora, este dispositivo fue diseñado originalmente para el manejo de úlceras y heridas contaminadas en sitios diferentes a las cavidades, pero rápidamente encontró su camino hacia la cavidad abdominal también. Tuvo varias evoluciones, como vemos aquí. Estos fueron de los primeros métodos para el manejo terapia de VAC, y que luego evolucionó a una terapia en dos direcciones, como vemos acá, con dos tubos, uno para instilar y el otro para aspirar. También aparecieron dispositivos capaces de entrar dentro de la cavidad abdominal y producir terapia profunda de aspiración en sitios específicos, como eran espacios dejados por ejemplo, necrosis pancreáticas o abscesos hepáticos o abscesos retroperitoneales, para garantizar una evacuación más apropiada de estos espacios.
Se colocaba profundamente en la cavidad abdominal y de esta manera no tenía, a pesar de tener contacto con las vísceras, no le hacía daño a las mismas, lo cual permitía hacer una técnica que luego se denominó back and back. Aquí vemos la técnica combinada con el back and back y la parte externa de un dispositivo abdominal normal, y la manguerita en el centro es la parte interna, que era el dispositivo de PVA que vimos ahí, que es de color blanco y que garantizaba una adecuada evacuación de los sitios profundos. Se manejaba con un solo sistema y también se podía combinar con instilación. Entonces aquí vemos, retomando esto, lo que introdujo el doctor Borraes. ¿Y qué pasaba cuando hacíamos el tema de la Bolsa de Bogotá? Porque el tema de la Bolsa de Bogotá fue uno de los boom, o sea, cuando se empezó a manejar el abdomen abierto, y sigue todavía escogido por la mayoría de los cirujanos. Empezamos a estudiar a ver qué es lo que hacíamos con Bolsa de Bogotá, que era al paciente se le aplicaba todo el protocolo, se le ponía la Bolsa de Bogotá, se le manejaba las complicaciones y finalmente, cuando el paciente salía vivo, pues se readmitía para corregir las consecuencias de aquel primer episodio. Y eso hicimos estudios, ¿verdad? Para demostrar qué es lo que ocurría. Ahorita lo voy a presentar, pero era difícil de poder ir en contra de esta racionalidad, que la Bolsa de Bogotá es barata y está disponible, los cirujanos la saben usar, ha funcionado en el pasado y su uso se había propagado por todo el mundo. Entonces había como una especie de licencia para el uso de este dispositivo en presencia de abdómenes abiertos. Pero lo que sucedía era que, considerando estos números como parámetros, vamos a ver aquí el días en el salón, este es en el Hospital México en San José de Costa Rica, lo que cuesta cada uno de esos parámetros, como días de estancia en la UTI, visitas al quirófano, nutrición parenteral. Empezamos a medir qué es lo que ocurría. Entonces hicimos un estudio de 149 pacientes usando Bolsa de Bogotá y obtuvimos los siguientes datos: que la mortalidad asociada a este tipo en presencia de peritonitis severa era el 28.6%, lo cual era muy bueno y muchísimo mejor que lo que teníamos antes, que era alrededor del 40-50%, que quiere decir que la estrategia de abdomen abierto parecía dar un impacto positivo sobre este grupo de pacientes. Sin embargo, había algunos aspectos que había que considerar. Comparando con un estudio de la misma época de Estados Unidos, en este caso el Hospital Grady de Atlanta, donde hicieron exactamente el mismo tema, nada más que ellos sí mezclaron temas de pacientes que no eran exactamente solo infección, sino que también en trauma, pero la mortalidad de ellos era de alrededor del 40%, lo cual es esperable cuando usted introduce pacientes de trauma que ya son graves por el tipo de trauma. O sea que estaba un poco, digamos, distorsionado el resultado, pero sí podíamos obtener datos importantes. Uno es que había morbilidad grave asociada al método, que de 34% de morbilidad, y esto eran adherencias, hernias, fístulas y una serie de otros datos que ellos reportan. Y eso básicamente es una de las consecuencias de escoger el abdomen abierto con un método como este. En Costa Rica, teniendo los datos que ya habíamos visto, pudimos hacer una valoración de costos relacionados con el uso de Bolsa de Bogotá y vimos que cuando el paciente se manejaba con este método, en promedio, iba a tener un costo alrededor de los $49,000, más el costo que podría tener la resolución de complicaciones en la fase posterior. Analizando el tema del doctor Whitman, que esta fue una tendencia en Europa, el doctor Whitman establece su estrategia de tap and lavage, que viene siendo más o menos lo mismo, nada más que con el uso de la malla que él usaba, que es una malla autoadherible, que tiene una especie de velcro. Él lograba tener una excelente cierre de la cavidad abdominal usando lavados secuenciales y cada vez iba cerrando de forma más, se avanzaba un poquito más en el tema del cierre, hasta el final lograr un cierre definitivo. Sin embargo, tenía un problema, que este dispositivo se dejaba incorporado dentro de la cavidad abdominal y se cerraba solo piel encima y entonces quedaban problemas de fístulas y eso fue una de las razones por las cuales se abandonó este método. Pero podemos obtener esta información en relación al tema del sistema de Whitman, que era muy parecido a lo que es la Bolsa de Bogotá. Vemos que la mortalidad alrededor del 24%, se lograba un cierre final del tratamiento de 50%, con más o menos 28 días de hospitalización en promedio. Entonces era muy parecido al sistema de BAC. Este estudio fue principalmente realizado por el doctor Mayberry en el hospital de Oregon Health Sciences, donde establecía los datos que anteriormente le he presentado.
Ahora, entonces la pregunta es, ¿cómo obtengo los beneficios del abdomen abierto pero sin tener que arrastrar esa serie de complicaciones? Pues se establece como posibilidad el uso de una técnica conocida en ese momento como el cierre abdominal temporal. Aquí estamos ya en los años 90. El Colegio Americano de Cirujanos estableció un grupo para que hiciera estudios y hiciera una propuesta en relación a lo que debía ser las guías de manejo del abdomen abierto en pacientes que justificaba este uso. Y ellos hicieron una determinación, exploraron la información que había en ese momento y propusieron que lo que debía hacerse cuando se manejaba el abdomen abierto era el uso del dispositivo de VAC abdominal, que en ese momento era producido por una empresa llamada KCI, y esta empresa generaba un dispositivo diseñado con ese objetivo, y los parámetros que se establecieron fueron usar presión negativa continua de 125 milímetros de mercurio y hacer los lavados cada 48 horas hasta lograr el cierre definitivo de la cavidad abdominal. También información que estuvo disponible en América Latina fue publicada en este libro que es editado por el doctor Ordóñez. En el Hospital México luego nos dimos a la tarea de tratar de hacer un estudio semejante, pero con el uso de terapia VAC. Y la terapia VAC fue difícil porque en este momento que este estudio se realiza, fue a principios del año 2000, era difícil porque muchos cirujanos no estaban de acuerdo y entonces había pacientes que se le practicaban sistemas híbridos de VAC también combinado con bolsa de Bogotá. Pero sí pudimos aislar 36 pacientes de esta época, y de esos 36 pacientes pudimos observar lo siguiente, que la mortalidad global, si se utilizaba el dispositivo VAC como había sido recomendado por el Colegio Americano de Cirujanos, era una mortalidad reducida alrededor del 13.8%. Tengo que llamar la atención de que este estudio fue realizado en un grupo de pacientes con sepsis abdominal severa, no había pacientes de trauma involucrados. La interesante de este estudio fue que nos dio como resultado que no aparecieron fístulas, sí hubo adherencias y hubo un 14% de hernias residuales como consecuencia de no poder cerrar la fascia en la fase final y solo se cerraba piel. El tiempo de recuperación en estos pacientes hasta el cierre fue de 9.3 días, lo cual nos hizo un significativo descenso en los costos de tratamiento y nos provocó un descenso alrededor de los $30,000. Quería decir que a pesar de la inversión que se estaba haciendo en compras de dispositivos caros, había un importante impacto sobre la evolución de estos casos. Más adelante pudimos entender un tema que no habíamos comprendido claramente, que fue el tema de la dispersión de la infección por medio del método de la hemolinfodinámica y la expansión de la linfa tóxica. Esto era un tema que realmente no comprendíamos. Y es que aquel fluido abdominal contaminado con citoquinas, con residuos de toxinas bacterianas y las mismas gérmenes, podían entrar a la circulación sanguínea por medio de una circulación establecida entre el peritoneo y el sistema linfático, que finalmente desembocaba en el plasma, y por ende, después de un periodo de tiempo suficiente, si el fluido que estaba dentro de la cavidad abdominal no era evacuado, este era el responsable de generar la respuesta inflamatoria. Y la respuesta inflamatoria, como ustedes ya la conocen, involucra una serie de elementos que son finalmente deleterios y que no van a permitir la recuperación de los pacientes. Pudimos establecer que la evolución de este evento séptico era la siguiente. Una vez que ocurría el insulto séptico, ocurría diseminación, que es a lo que me refiero, la hemolinfodinámica, que establece la dispersión de la enfermedad, se activa la cascada inflamatoria y finalmente, si no se corrige en lo anterior, el paciente desarrolla una disfunción orgánica, y esto terminando en falla hasta la muerte. Entonces era importante saber que aquel fluido que estaba en la cavidad abdominal era el motor de la sepsis. También es importante llamar la atención acerca de información que iba apareciendo en cuanto a que el riesgo de las complicaciones que tanto temíamos estaban más relacionadas con el tiempo que la cavidad estaba abierta que con la manipulación de la misma. Y varios estudios, incluyendo metaanálisis, arrojaban esta misma conclusión. Entonces ahí es donde aparece el tema de la irrigación, rescatando aquel concepto que Steinberg y los otros colegas habían propuesto en los años 70. ¿Qué tal cuando una cavidad abdominal exhibe este tipo de contaminación que es tan espesa, que son fluidos muy, muy difíciles de aspirar? Un dispositivo como el que vemos aquí no es capaz de aspirar porque tiene unas características que no transitan acerca de las esponjas. Entonces, en esos casos, se saturaban los dispositivos y no había forma de mantener la cavidad limpia. Y es así donde se introduce entonces el concepto de irrigar la cavidad.
Entonces, inicialmente empezamos a utilizarlo y esto es interesante, estas fotos, porque son históricas. En junio del año 2003 fue donde hicimos el primer caso de terapia VAC combinado con instilación y como pueden ver ustedes ahí, se usa una serie de tubitos, unos son para instilar o irrigar y las otras son para aspirar. Y con este método logramos una circulación que provocaba como consecuencia una rapidez de limpieza de esa cavidad abdominal, lo cual impedía que el fluido pudiera circular y finalmente llegar al torrente sanguíneo, de tal manera que podíamos lograr recuperaciones de cavidades en forma muy dramática. Con ese conocimiento se pudo desarrollar esta primera solución de tipo de instilación automatizada que fue también producida por la empresa KCI, donde se usaban los dos elementos. El elemento de instilación, que en este caso era solución fisiológica, y también la aspiración, que era producida por la bomba de succión de la máquina. Esta fue la primera versión de la terapia. ¿Y qué es lo que esta ofrecía? Bueno, ofrecía que arrastraba las sustancias nocivas, regulaba la consistencia de los fluidos y modificaba la temperatura, el pH y otras características de la cavidad abdominal que disminuía la tasa de replicación de microorganismos y también evitaba la dispersión del flujo de fluidos hacia el torrente sanguíneo. Pero localmente lo que pasaba es que cuando uno hacía tiempos operatorios con bolsa de Bogotá, esto es lo que se encontraba al otro tiempo operatorio. En cambio, cuando usábamos dispositivos de instilación, esto es lo que pasaba. Que, o sea, que el paciente se limpiaba tan rápidamente que ya era posible cerrarlo en forma rápida. Aquí voy a presentar un solo caso y es un paciente, y lo presento porque fue el primer paciente manejado en el mundo con este dispositivo ya de fábrica. Un paciente de 26 años que vino por una herida de arma a fuego, tenía un abdomen bastante hostil, edema, laceración del hígado, tenía inclusive ruptura de la vena cava, hubo que repararlo, hubo que hacerle cirugía de control de daño con empaques y cuando llegamos la segunda ocasión tenía la cavidad totalmente sucia. Y cuando vimos, era porque tenía el hígado roto y tenía salida de bilis y tenía una biliperitonitis asociada con gran cantidad de fibrina y mucho edema. Entonces decidimos interrumpir la terapia de Bogotá que habíamos establecido inicialmente por el empaque y le colocamos terapia de instilación. Este paciente se manejó con 2 cambios. Ahí lo vemos en el primer cambio. Y en el segundo cambio ya era momento de cerrar. El paciente se cerró. La evolución del caso fue dramáticamente bien. El paciente se curó y podemos decir que después de este siguió una seguidilla de pacientes y pudimos llegar a publicar esta experiencia a nivel internacional donde nos basamos en 48 pacientes tratados con este método y los resultados que eran muy, muy favorables. Ese estudio indicaba que la recuperación utilizando el dispositivo de instilación, como vemos, vamos a ver aquí, perdón, es esta, una mortalidad de solo el 8.33%, sin fístulas, con un solo paciente con hernia y 96% de cierre, en un tiempo de recuperación de 6 días. Pero lo más importante es que el paciente se recuperaba tan rápido que no requería de ingreso a la unidad de terapia intensiva. Eso era lo mágico. Interrumpía el proceso de la respuesta inflamatoria severa y el paciente se veía reponiéndose de una operación, pero no lo veías entubado, no lo veías dependiente de inotrópicos, no lo veías dependiente de necesidad de hacerle hemodiálisis y una serie de otros soportes porque el paciente no desarrollaba la gran respuesta inflamatoria asociada al método anterior y como secundariamente también tenía un costo mucho menor el método de instilación que los métodos utilizados anteriormente. Luego evolucionó en esta dirección utilizando dispositivos mucho más avanzados y máquinas más avanzadas que hoy en día tienen multiparámetros donde podemos poner en la máquina cuál es el volumen que queremos instilar y además de eso a qué presión debemos aspirar y una serie de otros parámetros. Adicionalmente, pudimos entender mejor la cavidad abdominal y la biología de la cavidad abdominal al dejarla abierta, utilizando esta tecnología de InBoss, que es una cosa que se llama oximetría regional, que estaba diseñada originalmente para poder evolucionar pacientes con trauma craneal y cirugía craneal. Podíamos evaluar la oxigenación y el bienestar del tejido abdominal y lo que hacíamos es que instalábamos el dispositivo de terapia VAC dejando una ventana y en esa ventana colocábamos el dispositivo de medición. Pero para comparar, el dispositivo este tiene cuatro diferentes transductores. Uno se ponía en el cráneo, en el lóbulo frontal, el otro en el abdomen, otro en tórax y otro en el muslo. Y podíamos obtener la oxigenación regional de cada zona y esta base no podíamos saber qué tan bien estaba el tejido, qué tan sano estaba el tejido abdominal, qué tan bien perfundido. Y
Esto lo menciono por una sola razón. Descubrimos que al usar 125 milímetros de mercurio, presión negativa en el abdomen, no se oxigenaba la cavidad de la mejor manera. Nos dimos cuenta que al bajar el parámetro de 125 a 100, logramos optimizar la oxigenación del tejido abdominal y además de eso, la terapia no sufría ningún cambio, seguía siendo igualmente efectiva. Entonces, esto nos ayudó no solamente a controlar esas cavidades complejas, sino también nos ayudó a establecer que los parámetros de trabajo debían modificarse. Entonces, esto fue lo que fuimos aprendiendo con el paso del tiempo. Y con estos números burdos que estoy presentando aquí, vemos que con los diferentes tipos de estrategia hay diferentes tipos de respuesta de posibilidad de supervivencia y diferentes costos. Ahí vemos cómo las líneas se cruzan más o menos en terapia VAC, pero es importante decir lo siguiente: la terapia más efectiva va a ser la que haga el trabajo más rápido. Y la que haga el trabajo más rápido, vamos a caer más arriba en la curva de supervivencia y por ende la mayor supervivencia va a estar establecida con este método, además de costos. Y al interrumpir el proceso que genera la muerte del paciente, que es la respuesta inflamatoria, el método que oferte esa posibilidad va a ser el que el paciente se va a beneficiar más, porque no va a requerir todas las terapias de soporte que requeriría si se deja evolucionar de la manera tradicional. Y entonces, para concluir esta discusión, puedo decir que la mayor duración de una estrategia terapéutica en resolver la condición abdominal es la que aumenta no solo los costos, sino disminuye la probabilidad de supervivencia. Que la mortalidad de este tipo de casos está asociada, obviamente, a los casos más complejos, pero en cuanto más rápido se controla el foco infeccioso, más fácil es que el paciente tenga una oportunidad adecuada de supervivencia. La combinación de la instilación con la terapia VAC potencia su efectividad y logra un control en el foco séptico y el tiempo de recuperación. Las terapias VAC y VAC-INSTIL resultan costo eficientes, inclusive a nivel de la seguridad social, que es donde el contexto donde toda la experiencia que les presento se ha realizado. Y además de eso, que se puede controlar mejor los tejidos abdominales y ver su bienestar utilizando terapias accesorias como sería la oximetría de pulso. La oximetría regional, que solamente está disponible cuando se deja una ventana para poder exhibir las vísceras y poder ser evaluadas por medio de esta tecnología nueva. Y básicamente eso, Manuelito y señores, es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Les agradezco mucho su paciencia